¿Será real el desarrollo de nuestros pueblos o es la artificialización de nuestra naturaleza? Tanto vehículo, el ruido de los motores, la urbanización, la degradación de los ríos. Conociendo nuestra casa, ecología. Bienvenidos. Muy buenas noches, amigos, nuevamente aquí saludando a todos los amigos que nos escuchan jueves tras jueves y empezamos con nuestro programa Conociendo nuestra casa, ecología. Así que, amigos, los que deseen pueden también visitarnos por Facebook. Allá están atentos aquí los compañeros allá en cabina, pueden escribir y al aire estaremos dando a conocer sus inquietudes, ya sea respuestas, preguntas o comentarios. Así que, amigos, ahí están atentos los del grupo ahí de Química Ambiental, solo esperando que ustedes nos escriban. Bueno, el día de hoy pues también contamos con la grata presencia del ingeniero Edwin Giovanni Tovar Guzmán. ¿Ya saben quién es? Claro, ya saben, él fue viceministro de Ambiente en el gobierno anterior. Él es ingeniero industrial de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tiene maestría en estudios estratégicos y prospectivos en la Universidad Rafael Landívar y estudios de posgrado de cooperación para el desarrollo y planificación estratégica. Actualmente es candidato a doctor en tecnología de invernaderos, industria y medio ambiente de la Universidad de Almería, Andalucía, España, y ha desempeñado diferentes cargos en sectores públicos y privados. Entre ellos destacan viceministro de Recursos Naturales, tal como lo informamos. Además fungió como subsecretario de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, SEGEPLAN, y ha sido miembro de la Junta Directiva del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, INTECAP. Actualmente se desempeña como profesor universitario y consultor independiente en las áreas de medio ambiente, políticas públicas, planificación estratégica y prospectiva, desarrollo sostenible y comunicación política. Bueno, bienvenido, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias, ingeniero Carranza, muy buenas noches y buenas noches a toda la audiencia de tu programa. Realmente un gusto, también a nuestro colega operador, ya teníamos algunos meses de no estar acá en la cabina y es de nuevo agradable volverse a sentir acá en casa. Vas a recordar los viejos tiempos. Así es, a la hora. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, empecemos ya en materia. Para todos los amigos que nos escuchan, vamos a tocar algo sobre la realidad ambiental del país. Y nos gustaría que nos dieras tu análisis, ya con la experiencia que tuviste como viceministro y actualmente ahora como consultor, que nos dieras un análisis de la realidad ambiental del país. Pues es complejo, de alguna manera, cuando se es funcionario y luego desde la perspectiva de la consultoría, es un ámbito que de alguna manera el país no ha interiorizado como tal. A pesar de que en Guatemala existen más de 3,000 instrumentos ambientales entre leyes, políticas, reglamentos y aprobados más de 200 convenios internacionales en la materia, ellos no han sido suficientes en cuanto a la interiorización del tema en el país. El país está en una constante degradación ambiental, según el informe ambiental del Estado de Guatemala que se presentó en 2009, más del 95% de cuerpos de agua del país están contaminados. La deforestación avanza a pasos agigantados, principalmente en las áreas protegidas del país. No obstante, el SIGAP corresponde a más del 33% del territorio guatemalteco. De alguna manera, lo que está quedando de las áreas protegidas en Guatemala es una buena ley. Sin embargo, en la práctica dista mucho del espíritu con el cual se legisló en su momento, una débil institucionalidad pública en cuanto al resguardo de los bienes y servicios naturales del país y una población que en constante aumento. Estamos creciendo a un ritmo acelerado, 2.9 es la tasa de natalidad del país. Si hacemos un cruce de variables entre el índice de natalidad y el porcentaje que creció nuestra economía el año pasado, un 3%,
automáticamente podemos de forma muy simplista decir que la mitad de la población que está naciendo en Guatemala está naciendo condenada a ser pobre. Entonces, asumiendo que igual hubiera una forma cuasi equitativa de distribución de la riqueza, lo cual no existe, entonces vemos que en términos demográficos entonces es uno de los mayores degradadores o aceleradores de la degradación ambiental, dado que a mayor población, pues obviamente hay mayor necesidades que cubrir en una población que permanece en constante aumento en un territorio que permanece en una igual proporción. Entonces, creciendo al 2.9, podemos inferir que en 3 años seremos más de 1 millón de guatemaltecos más, y que antes del 2040 pues ya nos habremos duplicado como población, ¿verdad? Entonces, un factor importante a tomar en cuenta con el tema ambiental, pues por supuesto que es también el tema de la población en cuanto a los recursos que demanda una población en constante crecimiento. Interesante, interesante. Y en función de eso, de esa degradación que existe, de esa contaminación, ¿cuáles son los principales retos del sector? En principio, toda esta legislación, tanto acá como en la mayoría de todos los países del mundo, la legislación ambiental surge allá por los años 72, cuando la conferencia Brundtland y la conferencia de Río y las que devienen después de ella, pero fueron hechas bajo una premisa: quien contamina paga. ¿Sí? Los mecanismos de comando y control. Sin embargo, a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que quien contamina no necesariamente paga, pero aunque pague, los daños de los ecosistemas son irreversibles. Entonces, veamos lo que pasó en el Golfo de México con los pozos petroleros hace un par de años, lo que está pasando aquí en Asunción Mita con la mina Cerro Blanco, lo que está pasando en Palín con la empresa Trexa, bueno, y en sí podríamos listar N cantidad de ejemplos que tenemos, que aunque la legislación está, por diversas razones no siempre se cumple. Entonces, hay que seguir haciendo leyes, políticas, reglamentos, pues sí, esperemos que alguna vez vivamos en un Estado de Derecho, pero ya no hay que hacer solo eso. Ya está claro que las prácticas de comando y control han quedado rebasadas en la práctica, más en sociedades como la nuestra, en los cuales los sistemas de justicia, por determinadas razones, pues no siempre están activos o no siempre sancionan. Entonces es más que necesario impulsar medidas de gestión ambiental preventiva. Ok, bueno, vamos a hacer algo interesante. Vamos a suponer que nos están escuchando el actual ministro o los viceministros. Me gustaría que así en una forma sincera y sencilla nos dijeras cuál fue tu fortaleza o cuál fue la fortaleza del Ministerio de Ambiente en la administración anterior y cuál fue su debilidad. Y después que nos dijeras cuál es la fortaleza que ves en la actual administración y cuál es su debilidad. Bueno, creo que eso es bastante difícil hacer una evaluación propia es siempre difícil porque uno cae en el plano subjetivo. Sin embargo, quizá una de las principales fortalezas de la gestión anterior fue el cumplimiento de la legislación, principalmente haciendo cumplir con algunas industrias mineras que tenían más de 8 años de hacerse los locos con una serie de pagos que tenían pendientes, hacer cumplir la ley en esa forma, e impulsar temas estratégicos para el país como la producción limpia, que son más que medidas de comando y control, son políticas que actúan sobre la base de la prevención. La principal debilidad, pues creo que esa no dependía de nosotros, el tiempo. Los tiempos en gobierno son extremadamente se le fue como cortos. Un día más en gobierno es un día menos del periodo, y conforme se avanza en los tiempos políticos son complejos porque el presidente, sus autoridades
ministeriales, pues obviamente cuando entran a gobierno entran con un gran capital político, lo cual hace una gran fortaleza de ellos, que es un capital que día a día se va disminuyendo con el desgaste pues, normal de toda gestión pública, y eso fue el principal enemigo, el tiempo. Y de la actual gestión, pues, ¿qué podría decirte? Quizás su principal fortaleza es haber dado seguimiento a algunas prácticas, principalmente en el tema de producción limpia. Se ha institucionalizado ya a nivel nacional el Comité Nacional de Producción Limpia, emulando lo que fue la experiencia de Chile. Nosotros pues nos dio tiempo nada más de hacer la propuesta en el mes de noviembre del año 2011, y con mucho beneplácito vimos cómo la actual administración pues le dio la sostenibilidad al comité, insisto, emulando la experiencia chilena. Principal debilidad pues creo que ha sido el tema de la aprobación de muchos estudios de impacto ambiental que, dado su análisis, pues carecieran de muchas medidas de impacto para mitigación de los impactos. Creo que la parte de gestión ambiental es una parte que merece ser reforzada y merece tener un planteamiento más objetivo en cuanto a la aprobación de los diversos proyectos. Interesante. Bueno, yo podría agregar que una de las fortalezas que tuvo la administración anterior también fue sacar políticas. Ustedes sacaron política de cambio climático, varias políticas. Entonces, pues en el plano de la institucionalidad que se le pretendía dar al tema ambiental, pues efectivamente se formuló la política para la gestión de cuencas, política de recursos hídricos, una política de producción más limpia, la política nacional de cambio climático. Se acompañaron más de 27 iniciativas de ley a las diferentes comisiones del Congreso, entre ellas la más importante, la iniciativa de ley de cambio climático. De las 27 que se acompañaron en el periodo de 4 años, pues tristemente solo fue aprobada una. Enhorabuena, que fue la ley de educación ambiental. Sin embargo, creo que el balance es un 27avo de las iniciativas presentadas. Creo que en materia ambiental el anterior periodo legislativo está en una grave deuda al país. A mí me molesta y me ofende cuando veo al señor Roberto Alejos ahora dando un discurso ambientalista, y me ofende como ciudadano porque en 4 años que él fungió como presidente de ese órgano no tuvimos mayor apoyo para aprobar esta ley de educación ambiental. Es por una fuerte presión social que se hizo a través de diversas organizaciones ambientales y un trabajo de cabildeo que se hizo en su momento. Sin embargo, insisto, el periodo anterior legislativo tiene un grave déficit y está en una deuda histórica enorme para nuestra Guatemala. Interesante. Bueno, amigos, ustedes también pueden hacer sus preguntas al 2207-9017, o también se pueden conectar al Facebook conociendo nuestra casa Ecología. Bueno, entonces ahí estamos atentos. Un saludo para los que nos ven por www.radiosac.tk. Bueno, y continuando con esta entrevista, algo importante también que en esta administración ahora evaluada, me parece extraño que la ministra, siendo una servidora pública ya de 8 años, porque estuvo en el tiempo de Berché, ¿verdad? Entonces, que aún siento yo que no ha despejado el ministerio como tal. ¿Qué opinión te merece al respecto? Bueno, realmente creo que mis comentarios pueden caer muy en el plano de la subjetividad por haber sido funcionario de la anterior administración. Creo que lo más difícil en una administración pública, un lado es hacer lo que se debe hacer, pero por otro también dar a conocer lo que se hace y lo que se deja de hacer también, ¿verdad? Entonces, creo que en términos de
presentación de resultados, más que el ministerio, creo que la actual gestión de gobierno pues está de alguna manera en números rojos ante la población en cuanto a muchas metas que probablemente se pusieron. Yo no dudo que hagan buenos resultados, de ninguna manera lo dudo. Sin embargo, creo que a veces no se conocen del todo, ¿verdad? Interesante, interesante. Bueno, tenemos a una persona que nos llama. Muy buenas noches. Buenas noches, mire, es un verdadero gusto. Muy buenas noches. Buenas noches. Se cortó. Bueno, esperamos que nos devuelva la llamada. Sería interesante escuchar su inquietud y su respuesta estaría aquí en manos, o en boca, mejor dicho, en labios de aquí de el ex viceministro. Bueno, mientras eso, con respecto a la parte minera, ¿verdad? Este gobierno en esta ministratura pues se la llevaba de que ha hecho muy buenos contactos y ha concertado algunas regalías. Parece que tenemos a alguien en cabina. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Fíjese que el tema es por demás importantísimo para todo el país. Una cosa fundamental que creo yo que no se ha logrado es la popularización de este tipo de conocimiento. Se maneja a nivel muy técnico, en altas esferas, pero hay que buscar la forma de que llegue de una manera simple, clara, sencilla a todo el pueblo y de una manera sostenida. Ese es el comentario. Muchas gracias. Excelente comentario. Realmente agradezco de sobremanera ese tipo de comentarios que de alguna manera algo que en lo particular siempre discutí y hemos discutido es esa jerga de los ambientalistas también. Esa jerga, una jerga complicada que finalmente lo que hace es complejizar algo que probablemente es mucho más sencillo. Creo que ese es uno de los grandes pendientes de cualquier administración que se precie seria en querer hacer cosas importantes para el país. Cómo popularizar los temas del ambiente, cómo cotidianizarlos. Y no solo de las autoridades, sino como las universidades también, de alguna manera, en sus diversas cátedras, hacemos del ambiente algo más cotidiano, y también en las iglesias, porque qué bueno que se hable de la vida eterna, pero también hablemos de la vida presente, y la vida presente es nuestro entorno natural, nuestro entorno social, por supuesto. Entonces, excelente comentario, realmente agradezco de sobremanera ese comentario y que lo haya hecho. ¿Cuál es su nombre, amigo? Ya cortó. Bueno, lástima que no nos dio su nombre, pero si nos fue devolver la llamada, pues ahí se haría acreedor de un kit AMSA y un kit Guateque, así que esperamos que nos devuelva y prácticamente don Rafita estaría tomando los datos correspondientes. Bueno, entonces hablábamos un poquito de la minera. Cuéntanos cómo está la situación, porque este gobierno supuestamente había hecho un pacto en la cual habían mejorado las regalías para la industria minera. Cuéntanos cómo está la situación. Yo en ese tema tengo una posición muy particular, muy frontal en cuanto a la forma en la que veo los minerales. Muchas personas ven en los minerales pues piedras inertes, objetos inertes que están ahí. Los ven como algo que están ahí. Sin embargo, hay que dejar de verlos de esa manera, creo, sino que están ahí por algo. No son algo que están ahí, sino están ahí por algo. Y los minerales son los que por millones de años han mantenido el equilibrio ecológico de este planeta. Y a la evolución le llevó años, millones de años, la construcción de estos ecosistemas de los cuales nosotros venimos a gozar. Entonces, de alguna manera, que se exploten racionalmente. Pero si se explota racionalmente, pues obviamente también que se haga un pago justificado de lo que se está explotando, porque el costo de la extracción
del abuso y la socavación de los suelos, pues definitivamente es un costo que los vamos a pagar en el mediano plazo, con aguas contaminadas con materiales pesados, el arsénico, que es uno de los materiales que más se utiliza en este tipo de industria, por mencionar muchos otros. Ok, vamos a escuchar también a otra persona que tenemos en cabina. Muy buenas noches, ¿cuál es su nombre? Buenas noches, fíjese que mi nombre es Héctor Alfonso de León Godoy. Héctor Alfonso. Yo he trabajado bastante tiempo con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Con CIT. Sí, correcto. Por eso es que hice el comentario hace un momento. Ah, excelente. Y créame que se queda perdido el esfuerzo a nivel de comisiones, a nivel de ejecutivos, de ciertas instituciones, pero esto hay que llevarlo, insisto, a nivel de toda la población, incluso traducirlo en todos los idiomas mayas, buscando alianzas estratégicas, gestión en ciencia y tecnología, con la Academia de Ciencias, con las universidades, a través de sus unidades de ciencias de la comunicación, etcétera, ¿verdad? Es importantísimo hacer esa vinculación. Interesante. Muchas gracias por su atención hoy. Muchas gracias, don Héctor. Muchas gracias, don Héctor. Muchas gracias, excelente comentario. Pues excelente, muchas gracias, don Héctor. Y usted se ha hecho acreedor ahí del kit AMSA y el kit Guateque, así que lo esperamos el próximo jueves a las 7 de la noche aquí en Radio Universidad, que se encuentra en el Paraninfo Universitario, el corazón de la ciudad capital, aquí entre 12 y 13 calle, Segunda Avenida. Así que aquí los esperamos a las 7 de la noche el próximo jueves. Bueno, sigamos con nuestro tema. Estábamos hablando un poquito ahí de la parte de la industria minera y nos estás explicando ahí de la complejidad que tiene este sector. Entonces, lo que sucede en nuestro país es el 1% de regalías. Es un 1% de regalías, pero que sin embargo no hay ni siquiera un ente, una estructura para supervisar esa... es el reporte sobre el cual se basa la regalía, sino son declaraciones juradas que por buena fe se aceptan y bueno, puede ser que sea real lo que se reporta, pero puede ser que no. Entonces, de alguna manera, ese 1% igualmente creo que es hasta cierto punto ficticio, por un lado. Y por otro, pues obviamente los daños, creo que los conflictos sociales que esto causa, leía en un reporte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que ni siquiera el 0.5% de la población que está registrada en el Seguro Social, pues deviene de este sector de canteras minerales y canteras, ni siquiera el 0.5%. En el peso específico del PIB ni siquiera llega a un 2%. Entonces, merecerá la pena tener tanto conflicto social, porque realmente sí crea mucho conflicto social, lo que está pasando ahorita en Asunción Mita, lo que está pasando en San Marcos, lo que está pasando en Mataquescuintla, aquí en Jalapa, costo-beneficio. O sea, este costo social, la degradación ambiental, ¿vale la pena en términos económicos? O sea, y si ni siquiera vale la pena en términos económicos, creo que es más que absurda la pregunta entonces, ¿verdad? ¿Para qué o para quién vale la pena entonces? Si para una sociedad lo que está creando es ser un foco de conflictos y no está solucionando en nada a la sociedad su mejora de condición de vida y lejos de ello está polarizando posturas, o sea, creo que es absurdo, creo que es completamente absurdo seguir en una política de apertura de esta industria que lo que está dejando es degradación, es algunos salarios buenos temporales, pero que de alguna manera no compensa en nada el daño social, ambiental que está causando.
Ahí pero decía el doctor Ferraté, ¿verdad? Decía que muchas veces, y si esto se da mucho en las mineras, que se privatizan, ahí sí que se privatizan toda esta producción, toda esta materia prima, que serían los recursos, pero se socializan los costos. La contaminación, ¿verdad? Los costos. Los costos Bueno, de la amigos, contaminación los pagamos todos. Correcto. Bueno, entonces con esto, amigos, estamos terminando esta entrevista. Te agradezco mucho, ingeniero Tobar. Ya sabes que aquí es tu radio y tu programa. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañe. Te agradezco de sobremanera el espacio. Esta es mi casa, la universidad es mi casa, la radio la considero mi casa. Tuve un programa más de 8 años acá y por diversas razones fue clausurado. Quizá, no quiero pensar que fue por eso, pero quizá porque siempre en los últimos meses yo terminaba mi programa diciendo que soy Giovanni Tobar, soy responsable de lo que digo y de lo que pienso, y por eso digo no a la minería, no a la minería y no a la minería. Así que muchas gracias por tu espacio, Jaime. Bueno, amigos, ya saben, hay que estar en paz con Dios, con nosotros mismos, con los hermanos y con la creación. Hasta la próxima semana y participe en el tercer Ecofestival del Día del Agua. Hasta la próxima. ¿Será real el desarrollo de nuestros pueblos o es la artificialización de nuestra naturaleza? Tanto vehículo, el ruido de los motores, la urbanización, la degradación de los ríos. Conociendo nuestra casa, ecología. Hasta la próxima semana.